Bienvenidos todos a nuestro primer tema del curso de Filosofía Contemporánea, que corresponde a la corriente idealista. Bueno, si recuerdan, en la sesión por Zoom y la lectura preliminar que hicimos sobre el filósofo Immanuel Kant, platicábamos de la importancia que tuvo este pensador porque traza precisamente un puente entre filosofía o tradición moderna y la contemporánea, que es a la que nos vamos adentrando. Entonces, hablamos del idealismo trascendental propuesto por Immanuel Kant, que si recuerdan, trató de conciliar las dimensiones racional y sensible, o el mundo de lo sensible con el mundo de lo inteligible, de una manera pues un tanto sistemática, pero que tiene sus defectos o sus lagunas por ahí, ¿verdad? Mencionábamos los grados en el conocimiento, que para Kant pues no llegan a ser del todo la conceptualización, la abstracción como tal, como proponía Aristóteles o los filósofos escolásticos, sino una simple intuición, ¿no? Que es una aproximación al fenómeno, es decir, no definiendo su esencia, como ya lo platicábamos, lo comentábamos de la lectura, sino una apariencia, una afección o intuición que provoca con esa representación mental en nosotros, ¿no? Y que va a ser, pues, que va a derivar precisamente toda una teoría de los a priori y los a posteriori, es decir, la mente, en la inteligencia, en la razón, trae una serie de presupuestos, de condiciones de posibilidad que se llaman a priori, o sea, antes de la experiencia, para poder interpretar la realidad de los fenómenos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo este pensamiento traza o permite, abre la puerta a los presupuestos que van a arrojar los siguientes pensadores de la escuela alemana idealista, o denominados como idealismo absoluto. Para empezar, voy a proponerles considerar nuestro esquema causal, esquema de análisis, de crítica para los autores que estaremos abordando en este curso. Como ya les decía por Zoom, será indispensable utilizar es una sugerencia, pero también será requisito en esta clase utilizar estos 4 principios que nos ayudan precisamente a contextualizar, a enmarcar mejor un pensamiento, una teoría filosófica, y tener un criterio más justo, más fino, para emitir precisamente una valoración. Entonces tenemos, aquí les ilustro el ejemplo de la obra Das Kapital, ¿sí? Que como puede ser esta, tantas otras que veremos, esta pues escrita por el filósofo Karl Marx, al que abordaremos en su momento. Ahorita nada más lo voy a considerar a modo de ejemplo, para explicar esta dinámica, este esquema. Primera situación, condición o causa que tenemos que tomar en cuenta es la eficiente. Recordarán que el filósofo Aristóteles nos hablaba de 4 principios causales, 4 causas que están detrás de las cosas, de todo lo que sucede, todo, básicamente todo en cuanto al hombre, el mundo y cualquier área de estudio, Dios inclusive, se puede explicar o se puede comprender a través de estos principios. Entonces, la causa eficiente responde a la pregunta ¿quién lo dijo? Como viene ahí en latín, ¿verdad? Formulado, quis dixit. Y veremos, a algunos ya les suena más familiar, ya hemos trabajado con este esquema, quienes llevaron hermenéutica antigua y medieval con un servidor, pues también lo retomaremos. Entonces, aquí tenemos el filósofo Marx, ¿verdad? La ilustración de quién lo dijo, quién emitió ese pensamiento. Entonces, una primera fase de nuestro análisis, interpretación o de valoración de un autor y un pensamiento debe ser concentrarnos en quién es el personaje, ¿no? El hombre e intérprete de su época que está hablando, que está... esto nos debe remitir, nos va a implicar considerar algunos datos biográficos, ¿no? Quién fue, en qué época vivió, ¿sí? Algo sobre el autor. Después, por supuesto, vamos en profundidad, vamos avanzando. Estaremos considerando una siguiente fase, el cur dixit, ¿por qué lo dijo? Y esta pregunta viene a indicarnos o proponernos la causa ejemplar o formal, ¿sí? ¿Cuál es la razón de fondo, el motivo, la intención que tiene un autor
que pueda estar detrás o de trasfondo en la expresión de una idea, una teoría, un principio, lo que sea. ¿Sí? Para Marx, por ejemplo, diríamos que, bueno, aquí tenemos la imagen de un gatito, que una alegoría, la ilustración que sale en la película Alicia en el País de las Maravillas, que nos habla de la locura. Si recuerdan, vieron la película o leyeron el libro de Luis Carroll, pues presenta aquí a este gato que está dentro del sendero o del camino que realiza esta muchacha Alicia en el país desconocido, y le dice, bueno, todos aquí deben estar un poco locos, ¿no? Para entrar por este camino. Entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál sería la razón, el motivo, la intención por la que Marx escribe El Capital, nuestra obra filosófica o que ilustra desde la filosofía su visión de economía y sociedad? Podríamos decir porque está loco o porque no tiene así una razón de peso, simplemente es contestatario o quiere proponer pues una locura, una ruptura con el sistema. Pues diríamos, no, hay cuestiones de fondo, y aquí aparece la segunda ilustración, que nosotros debemos visualizar, advertir en este pensamiento, y que es un contexto, ¿verdad? Que también le mueve a él, le motiva a expresar pues esas cuestiones, esos puntos del capital. Como veremos, podrá ser la explotación, la alienación a la que se habían sometidos los obreros, bueno, la clase proletaria, y que debían de ser precisamente liberados. O sea, que hubiera un cambio de paradigma, un cambio ahí de control, y que el hombre dejara de ser objeto, dejara de ser esclavo, se puede decir, de su trabajo, del orden material o de la producción de la industria, para convertirse en el protagonista, en el sujeto, en aquel que llevara pues las riendas de esa dinámica económica, ¿no? Entonces se encuentra aquí con un asunto, una razón de peso que le mueve a él a expresar precisamente esta teoría. Luego vendrá el quomodo dixit, causa material, siguiente fase que estaremos considerando de cada autor, repito, en nuestro análisis, el cómo dice las cosas, a través de qué método, a través de qué palabras, de qué recursos se puede decir, a qué circunstancias apunta, cuáles son sus propuestas, ¿no? Esto viene a considerarse la causa material. Aquí tenemos la famosa frase acuñada, decir, toda la historia de la sociedad eh, humana hasta el día de hoy consiste o ha sido una lucha de clases, ¿no? Y tiene esto que es como su tesis fundamental, que está acuñada, está expresada en este texto. Nosotros poder advertir, sea en un fragmento como en un apartado del libro o lo que estemos analizando, cuál es aquella causa material, aquella razón, ¿no? Que tiene que ver con circunstancias espacio-temporales a la que el filósofo trata de responder, o que de alguna manera puede moverlo, ya hablamos de la causa ejemplar o formal, a esgrimir un argumento, a dar una propuesta, ¿no? Entonces son más bien las circunstancias, los problemas, ¿sí? En el orden temporal o físico, vamos a decir, real, que lo mueven, que lo motivan o que están como problemática de fondo para que exprese esa cuestión. Luego tendríamos por último la causa final, ¿no? El para qué, ¿no? Tanto la causa material nos remite a cómo dice las cosas, qué método emplea, qué argumentación se puede decir. O sea, vamos a decir qué es lo que está proponiendo cambiar, ¿sí? Qué es lo que se define causa material. Y luego la causa final es para qué quiere lograr, a qué mira, cuál es su visión, su objetivo, su meta. Y esto viene a constituir lo que Marx define como la dictadura del proletariado, la sublevación de los obreros, de los trabajadores, la inversión de la pirámide, ¿no? De la jerarquía en el orden económico y social, donde la clase obrera, que era subyugada, que era tomada como objeto de la producción de la materia, viene a ser la que controle, la que lleve las riendas, ¿no? Entonces ese cambio, esa transmutación o conversión de la pirámide va a ser lo que busque Karl Marx, ¿no? Y por eso arengará o expresará que pues los proletarios se deben unir, ¿no?
y formar un nuevo orden, un nuevo sistema, el sistema o partido comunista que tendrá después su materialización a nivel social, político, económico. Bueno, aquí he estado explicando ya cuestiones de Marx, pero no es el caso. Lo que quiero es que tratemos de visualizar mejor a qué nos refiere este esquema de análisis que estaremos considerando para nuestros autores y textos. Espero que sea claro y si ya alguien tiene dudas me va preguntando. Vamos a pasar ahora sí a nuestro primer punto del tema 1. Lo demás, lo anterior fue como una introducción un tanto larga, pero era necesario hacerla. Quiero que por favor nos concentremos a considerar el cambio, el salto que se da del idealismo alemán por parte de Immanuel Kant a Friedrich Hegel, que es un salto pues cualitativo, interesante y cuantitativo también. Bueno, se puede decir que bastante radical, lo iremos viendo. Ya en la lectura que abordamos de Kant y en lo que estuvimos comentando, les decía yo que pues él trata de conciliar los dos mundos, el mundo de lo sensible y lo inteligible, a través de principios a priori de la razón pura, cuestiones imperativos que están ya dados en la mente. Ahí tenemos una ilustración a su izquierda donde se ve a Kant, este filósofo prusiano de por allá de Alemania, ¿no? Bueno, se le denomina ya alemán, pero entonces Alemania no estaba unificada como un país, una nación moderna. Se dividía en varios estados y los estados prusianos pues eran la tierra o el contexto en que vivió todavía Immanuel Kant. Mediados del siglo XVIII a principios del siglo XIX. 1804 es la fecha en que muere este filósofo alemán. Él tiene un principio que se conoce en filosofía como el imperativo categórico, que lo tienen ahí expresado de alguna manera, palabras más, palabras menos. Dice: obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una legislación universal, ¿no? Que todas tus intenciones, tu modo de actuar y tu criterio sea en función de que sirva como un principio para una legislación universal. Esto es un principio que con el que Kant fundamenta su ética, ¿sí? Su estética también, toda su visión de la razón práctica, del modo de obrar en el hombre, ¿sí? De una manera de normar o de reflexionar sobre sus actos, que está a la base, que es el principio de partida, ¿no? El fundamento. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Conociendo ya algunas cuestiones preliminares de Kant, se acordarán que entonces, además de que trata de conciliar lo sensible con lo inteligible, busca reflexionar o arrojar luz sobre principios por los cuales el hombre se rija en su actuar o en su modo de obrar, ¿no? Y habla de los imperativos categóricos. En su dimensión moral y espiritual, el hombre ya había dicho en la parte intelectual o del conocimiento, que en el hombre no puede encontrar la esencia de las cosas, o sea, su conocimiento es reducido, su razón llega a comprender los fenómenos con afectación e intuición, ¿sí? De una manera a veces inmediata o aparente, y no logra llegar al fondo, que es el noúmeno, ¿verdad? Pues bueno, aquí está diciendo que hay cosas que trascienden esa razón, ¿sí? Por eso se llama de cierta manera también idealismo trascendental, o sea, se trascienden las diferentes etapas, la sensibilidad, la racionalidad y la espiritualidad. Entonces, dentro de los principios de la moral está ese imperativo categórico, que lo norma, que al hombre lo condiciona de alguna manera. Hay que decir que Kant también, para entenderlo o contextualizarlo mejor, no lo mencioné esto en el Zoom, es un filósofo, dijimos alemán, de tradición protestante, puritana, luterano, me parece que es Kant. Entonces él, influido por este pensamiento religioso, esta ideología del protestantismo, pues no considera que la razón deba inmiscuirse o deba dar respuesta, reflexionar o buscar, pues sí, de alguna manera escudriñar los dogmas o los principios de fe, ¿no? Y lo mismo pasa en la moral, o sea, para la religión, para Kant es una vivencia, vamos a decir, puritana, metódica, muy radical, muy férrea. Es un fideísmo donde no se cuestiona ni se
reflexiona, ni se interioriza, ni se hace propia, podríamos decir, la palabra de Dios o la revelación de la Biblia, sino que es algo que tiene que dar por supuesto, dar por sentado, así tal cual como viene, sin discusión. Es lo que, si recuerdan, Martín Lutero proponía con su famosa reforma, mal denominada reforma, pero bueno, originalmente es lo que él buscaba, lograr que se separara como que la razón, no la interpretación o la tradición, ¿sí? La hermenéutica de las escrituras, de lo que está dicho en la palabra de Dios directamente. Entonces, no tener que mezclar fe y razón, sino al contrario, la fe se basta por sí sola, hay que aceptarla ciegamente como viene, y lo mismo estos imperativos. Salto al ámbito de lo moral en Kant, donde la razón práctica, bueno, tiene ciertos principios que le vienen de la razón pura, que son a priori, son antes de la experiencia, que tiene que materializar, que tiene que ejecutar en la experiencia con los fenómenos, con las vivencias, ¿sí? En la realidad, que tiene que confrontar con los sentidos, pero que lo deben de guiar. O sea, son principios ya dados, innatos, que no puede desconocer, pero tampoco tiene que justificar, tiene que dar razón de ellos, racionalizar, ni interpretar, ni reflexionar o adecuar, ¿no? Esto para Kant es inadmisible. Tiene que ser una aceptación, una ejecución directa. Y ese es el imperativo categórico. Lo repito, obra siempre de modo que tu conducta puede ir a servir de principio a una legislación universal. Pongamos un ejemplo. Imagínense que mi modo de obrar regularmente es tirar basura en la calle, ¿no? Pues sí, no respetar los espacios, no sé, el orden, la limpieza y estar tirando mi basura. Entonces, para Kant esto estaría equívoco, esto sería erróneo, porque diría, pues si esto, que es tu principio ético, tu imperativo categórico para obrar, no se da como un ejemplo, ¿qué va a pasar? O sea, que todos los que si tú obras con esa intención, como que no pasa nada, o como que no me importa, ¿sí? Se vuelve un tanto relativista esta moral, porque parece que lo que yo haga es muy mío y no debe importarle a los demás, pero sin embargo dice Kant, sí importa, porque tu conducta debe servir como principio a una legislación universal, modelo y ejemplo. Entonces piensa en función de esa universalidad. De cierta manera aquí es como Kant defiende su trascendentalismo, ¿no? De que sí, el hombre, aunque no puede conocer a fondo las cosas, lo que son en sí mismas, la esencia, no conceptualiza, recordemos, sino habla de intuición y afectación previa por la percepción interna y externa, sí tiene la manera de obrar rectamente, ¿no? Pero esa recta razón ya está ordenada, está mandada de manera innata e incondicional. Bueno, aquí cancela o parece como cancelar la libertad, ¿no? Porque pues finalmente el hombre, la libertad, la voluntad libre del hombre no es capaz de discernir, ¿no? de dirimir, ¿sí? O decidir, sino que tiene que seguir principios dados como fardos, dados a la razón, y es inevitable. Pero los que se salen de este orden, de esta praxis, ¿verdad? Pues finalmente son personas no gratas, o son personas que pues sí, no pueden lograr una conducta y una ética que para Kant sería lo necesario. Entonces, bueno, vamos a hablar, partiendo de este presupuesto, de otra visión, otra teoría propuesta por el filósofo Hegel, que bueno, todavía no vamos a abordar en sí mismo a Hegel. Estamos partiendo de Kant para llegar hasta Hegel, pero vamos a hablar de otros dos miembros, bueno, exponentes de esta filosofía alemana que nos van a ayudar a entender más a Hegel. Dicen esta frase que tenemos a la derecha: si no hay contradicción, no hay evolución. Si no hay contradicción, no hay mañana. Esto parece precisamente poner de cabeza o en tela de juicio o en cuestión todo lo que Kant había trazado en su propuesta, en su sistema idealista trascendental, ¿no? Donde precisamente tiene que haber una cierta congruencia entre sensibilidad, razón y moral, ¿sí? Tiene que haber una línea continua o una armonía. Bueno, no la logra argumentar o sustentar suficientemente Kant, pero al menos lo intenta, ¿no? Y en Hegel, ¿qué va a pasar? Que esta armonía se va a romper, porque tiene que haber necesariamente dialéctica, confrontación, contradicción, ¿no?
Hegel es un filósofo que pues tiene mucha cultura, mucho conocimiento de las ciencias, tiene un documento, una obra que se llama precisamente Enciclopedia de las Ciencias, bueno, donde hace un compendio de ciertos saberes, de las artes, de la historia, de las ciencias exactas, para hablar de cómo a través de ellas se traduce o se manifiesta lo que denomina el espíritu absoluto. ¿Sí? Iremos a abordar detenidamente cada uno de estos puntos. Pero bueno, aquí lo que está plasmando este señor es como contrario, si se fijan, si lo ponemos en la balanza o en un parangón con respecto a este predicamento de Kant, ¿sí? Del imperativo categórico, obrar siempre de modo que tu conducta pueda servir de principio a una legislación universal. Esto Hegel lo echa por tierra. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos tienen que seguir una norma, un principio ya dado, que supuestamente está dado, pero que pues en la práctica, en la experiencia se demuestra discutible, se demuestra cambiante, ¿no? Y es lo que sostiene Hegel, que finalmente la razón es, el espíritu es derivante, diviene, cambia constantemente, está en movimiento, en dialéctica permanente y que se va dando en diferentes manifestaciones o modos, ¿no? Del espíritu, que va a denominar después, en los que hay una continua enfrentamiento de ideas, de fuerzas. Y esto, como él es un pensador que pues profundiza mucho en las ciencias, ya les decía yo, en el arte, en la historia es la que más le gusta porque le ayuda a explicar cómo los siglos, las épocas, las etapas, son un sucederse, son una serie de ciclos que se van contraponiendo unos a otros, ¿no? Sea hablando de a nivel de imperios, de sociedades, de estilos de economía, política, etcétera, son ciclos, son esquemas, son manifestaciones de un espíritu, de una razón que es eterna, que es bueno, tiene principio ni fin, pero a la vez es indeterminada, o sea, no es una persona, no es un Dios eh, único, no es un Dios, vamos a decir, pues sí, definido, fíjense, es una como contradicción, ¿no? Parece en sí mismo, pero eso es lo que le gusta sostener a Hegel. Y la historia servirá para explicar cómo todo es una continua evolución, ¿no? De formas, de modos del espíritu en que se va dando en todas las cosas, en todos los aspectos de la vida, ¿sí? En el arte, en la historia, en las ciencias, en la política, en la economía, hasta en el arte, bueno, ya dijimos, ¿no? Vamos a ir profundizando en cada uno de estos conceptos. Entonces parece que se rompe aquí, no tiene que haber una línea de seguimiento, no la existe, de hecho, entre Kant y Hegel. Bueno, el primer filósofo, dentro de este recorrido que vamos a hacer, este puente entre filosofía trascendental y idealismo trascendental e idealismo absoluto, vamos a tener que considerar primero a Johann Fichte, ¿sí? Este filósofo alemán es contemporáneo de los otros, pero bueno, Fichte va a proponer una idea diferente, una nueva dimensión para hablar de la razón, ¿sí? Del mismo idealismo como corriente filosófica pues convincente, ¿sí? Hablará les decía yo en la lectura que Kant le apuesta al entendimiento del hombre como un yo consciente, como un individuo, un sujeto que es consciente de lo que experimenta, de sus sensaciones, de sus representaciones y que trata de dar precisamente respuesta a esas inquietudes cognitivas, éticas también que ya vimos, con el imperativo categórico y conformar su vida. Pero para Fichte es lo contrario, es decir, no existe el individuo como tal, o sea, no es que no exista, es que el principio de la filosofía, el principio de las cosas, está en un yo, en una razón consciente, en un sujeto que está como abstracto, que está ambiguo, que se denomina yo, pero es principio de toda la realidad, de todo cuanto se da. Más que realidad, les propongo cambiar el esquema, el concepto, porque para Fichte, igual que para Kant o a estos filósofos, no se adentran o no les gusta mucho el concepto realidad, ¿sí? Porque es comprometedor, porque es hablar de cosas
concretas, ¿no? Entes, y pues eso ya no les gusta a ellos conflictuarse. Entonces, hablemos más bien de fenómenos, ¿no? Fenómenos viene del griego phaino, que es manifestarse, manifestación. Entonces, realidades o aspectos que se manifiestan, aparentes de las cosas. El yo es aquel que las identifica, es aquel que les da forma, pero de alguna manera porque el yo se expresa en ellas, pero es un yo consciente, es una razón, vamos a entenderlo como una razón, que les decía, tiene relación, tiene influencia esto en la visión, la cosmovisión de la masonería moderna, ¿no? Que habla de la pirámide, del arquitecto, arquetipo de todas las cosas, diseñador del universo, que es razón pura, inmutable, pero que a la vez no es persona, no es alguien único, alguien definido, sino que está pues en todas las cosas. Bueno, la realidad, o más vamos a decir, los fenómenos, son definidos por el yo que las experimenta. Fíjense bien. Esto es lo que ya nos viene diciendo Fichte. Dice el historiador Jaime Balmes, por ahí lo encontraremos en una lectura que vamos a analizar la próxima clase, que el salto de Kant a Fichte es muy corto. Realmente Kant le abre la puerta a Fichte, las puertas de par en par, vamos a decir, tiene una consecuencia inmediata, la ruptura que hace Kant entre las diferentes dimensiones, es decir, la sensibilidad, que bueno, hasta la parte de la percepción interna, como veíamos en el esquemita, no hay una ruptura, hay una continuidad, pero no se da precisamente esa inteligibilidad en sentido estricto, ¿verdad? De una conceptualización. El individuo no puede conocer la razón, no puede identificarse ni distinguirse de las cosas en sí mismas, no puede de alguna manera comprenderse ni siquiera a sí mismo como esencia. Y es lo que pasa, esto permite que entonces llegue Fichte y diga, no, es que efectivamente Gal lo expresa de otra manera, pero es que es un yo, una conciencia, una razón superior, que no es un individuo, sino que esa razón se va manifestando en mentes, en individuos, a lo largo de la historia, del tiempo, del espacio, ¿sí? Y va manifestando nuevos modos, nuevas dimensiones, formas, etcétera, ¿no? Pero este yo es un sujeto conocedor, como lo tenemos ahí en el esquema, que sería como la primera característica, y esto lo confrontaremos, lo iremos matizando con la lectura que vamos a abordar. Luego viene un no yo, que bueno, en otra terminología, que quizá a algunos ya les suene si estudiaron psicología, o luego contrastaremos con Sigmund Freud o el psicoanálisis, vendría a suponer el ello. El ello es aquello ajeno, aquello que está fuera del individuo, que es fenómeno aparente. Sí, ese es el no yo, o sea, la negación del yo, de la razón. Pero la razón tiene que pasar por esa especie como de negación, de dialéctica, de confrontación con las cosas cambiantes, con el devenir, con la materia, con los fenómenos, ¿sí? Para poderse identificar, para hacerse inclusive cognoscible, ¿sí? Comprensible a los individuos, ¿sí? Tiene que entrar de alguna manera en esa dialéctica. Bueno, la dialéctica como tal más bien ya la va a sistematizar Hegel con su principio del espíritu absoluto. Luego, bueno, el superyo es una derivación, más bien ya viene a ser consecuencia, que no lo dice Fichte en sí, pero viene a suponer ya el preámbulo o viene a dar pie a que esto lo defina o lo acuñe el filósofo que veremos, Friedrich Nietzsche, que viene a ser la afirmación del sujeto en cuanto creador de la realidad. O sea, el superyo es una superposición de una razón consciente, un yo, ¿sí? Que es abstracto, que es indeterminado, que se determina en las cosas, en los fenómenos, que se va dando a conocer, ¿sí? Se va especificando, se va definiendo, se podría decir, pero para poder encontrar una evolución, es decir, una nueva manera de ser yo. Es una superposición, ¿se fijan? Bueno, esto quizás es complejo, puedo entender que a ustedes les resulte arduo, difícil, un tanto ambiguo, pero lo iremos matizando ya en la próxima sesión por Zoom, basándonos, les digo, tomando partida en la lectura. Tiene la obra Fichte principal que se llama Discursos a la Nación Alemana de 1808, y aquí es donde, además de esa lectura que vamos a comentar, iremos haciendo una
una relación en cuanto a los sucesos que vive el filósofo o a los que busca dar respuestas, como les decía en el esquema causal, ¿no? ¿Qué circunstancias le toca vivir? Y es precisamente el periodo en que se comienzan a gestar los nacionalismos en Europa, ¿sí? Las visiones de un Estado-nación que le dé una identidad a la sociedad, a la población, ¿sí? Una identidad definida, una cohesión, un sentido de pertenencia, vamos a decir. Se va conformando el nacionalismo alemán que lleva a la unificación de Alemania, la primera unificación o constitución como Estado moderno que se da en 1870 más o menos, y luego va a derivar en una serie de proyecciones o de ideales que precisamente propiciarán el surgimiento del nacionalsocialismo, del nazismo, ¿no? Todas esas ideologías de la raza pura, etcétera. Pero bueno, las guerras mundiales que vendrán en consecuencia, etcétera. Todo estos presupuestos se van sentando, fíjense, vemos ahí la fecha a principios del siglo XIX, 1808. ¿A qué quiero llegar con esto? O cómo relacionar lo que estamos viendo de los fenómenos del yo, el sujeto conocedor, a, a lo que Fichte denomina como la nación, su concepto de nación, ¿sí? Él lo que busca es que Alemania, en su totalidad, como un pueblo, como un colectivo, una sociedad, se entienda a sí misma, pero a través de qué? Precisamente de un proceso de confrontación, de dialéctica, ¿sí? Durante la época de la Revolución Francesa, recordarán ustedes que, bueno, se trató de exportar, de difundir los ideales de la igualdad, libertad, fraternidad que propugnaba pues inclusive la primera constitución que se acuñó, que se derivó, y luego Napoleón Bonaparte, que fue uno de los caudillos que lucharon en esta revolución, pero que se quiso autoerigir, autodenominar en el principal exponente de esta revolución, de este nuevo modelo, este paradigma político y social, ¿sí? Que acontecía, que Napoleón trató de llevarlo a otras partes, ¿no? Invadió muchos territorios europeos, España, quiso llegar a Inglaterra pero no pudo. Bueno, España, Alemania, incluso llegó hasta las puertas de Moscú, de Rusia, trató de empoderar, ¿no? En su persona estos ideales hasta hacerse de alguna manera lo que denomina Fichte ese yo, ¿sí? Ese individuo consciente, esa razón. Él era como la razón, ¿no? Napoleón, para Fichte, la razón de alguna manera encarnada, ¿sí? El modo en que se daba ese yo consciente en un momento determinado de la historia, en que iba a liderar todo un movimiento, una revolución. Bueno, los movimientos, los fenómenos se suceden, ¿no? A lo largo de los siglos. Este fenómeno de la Revolución Francesa viene a suponer una manifestación de ese espíritu, bueno, no lo llama espíritu Fichte, es un yo que está en las cosas, que está como razón de las nuevas ideas, ¿no? Que va derivando nuevos modos de pensar, ¿no? La liberación del antiguo régimen, del régimen monárquico, el paradigma teocéntrico, de la soberanía, autodeterminación de las naciones. Entonces, para que Alemania llegue a ser una nación como tal, necesita precisamente de estos modelos, de este espíritu, de este yo consciente que se va manifestando a lo largo de los movimientos y las revoluciones. Bueno,